Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase número 23 de nuestro curso de música litúrgica en línea. El día de hoy hablaremos sobre la Cuaresma, teniendo presente que siempre hay que preparar antes, preparar con tiempo los tiempos litúrgicos. Estamos a unos pocos días de iniciar este tiempo con el miércoles de ceniza. Por eso, para disponernos a participar, a ejercer nuestro ministerio, es que el día de hoy trataremos este tema. Bienvenidos. Recuerden que nuestro sitio es musicasacratlanepantla.org. Nos dicen las normas universales sobre el año litúrgico. El tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de Pascua. En efecto, la liturgia cuaresmal dispone a la celebración del misterio pascual, tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles, que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. El tiempo de Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor exclusive. Desde el comienzo de Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya. El miércoles que comienza la Cuaresma, que es en todas partes día de ayuno, se impone las cenizas. Aquí vemos algunos puntos importantes. Se nos hace referencia de los catecúmenos, que son los adultos que se preparan para recibir el bautismo o los sacramentos de iniciación cristiana, y que durante el tiempo de Cuaresma viven y participan de este proceso de una forma más intensa. Y quienes ya estamos bautizados, quienes ya hemos recibido los sacramentos de iniciación, hacemos recuerdo, renovamos nuestro propio bautismo y de una forma muy especial hacemos penitencia, tanto sacramental como por medio de nuestras obras de piedad o de devoción. El tiempo de Cuaresma inicia el miércoles de ceniza y se extiende hasta la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Tengamos presente que los domingos, aunque se llaman de Cuaresma, no son considerados propiamente de Cuaresma. Si ustedes cuentan los días de la Cuaresma desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, se darán cuenta que son más días, y es porque se cuentan los domingos, entonces hay que restarlos. ¿Cuál es la razón? Que los domingos siempre celebran la Pascua del Señor. Los domingos siempre, aunque sean de Adviento, aunque sean de Cuaresma, celebran la resurrección del Señor. El miércoles con el que se inicia la Cuaresma es el miércoles de ceniza. Los domingos de este tiempo se llaman primer, segundo, tercer, cuarto, quinto domingo de Cuaresma. El sexto domingo, con el que comienza la Semana Santa, se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. La Semana Santa está destinada a conmemorar la pasión de Cristo desde su entrada mesiánica en Jerusalén. Durante la mañana del Jueves Santo, el obispo que concelebra la misa con su presbiterio bendice los óleos sagrados y consagra el santo crisma. Tengamos presente que la misa crismal se puede adaptar, se puede mover a otro día de la Semana Santa, con la finalidad de que el presbiterio esté presente para participar con su obispo y renovar sus promesas bautismales. Tal es el caso de nuestra arquidiócesis. La misa crismal
Desde hace muchos años se celebra el Martes Santo. La Cuaresma. La primera referencia a una preparación pascual de 40 días aparece en un escrito de Eusebio de Cesarea, que se remonta aproximadamente al año 332. En ese escrito Eusebio habla de la Cuaresma como de una institución bien conocida, claramente configurada y hasta cierto punto consolidada. Esto nos permite pensar que al principio del siglo IV la Cuaresma era ya una realidad establecida en algunas iglesias. Como veremos más adelante, esta referencia a 40 días es muy antigua. Encontramos sus raíces en el Antiguo Testamento, pero ya en la iglesia primitiva aparece esta vivencia y esta celebración de días. Veamos el testimonio de Eusebio de Cesarea. Celebrando pues la fiesta del tránsito, nos esforzamos por pasar a las cosas de Dios. Lo mismo que en otro tiempo los de Egipto atravesaron el desierto. Recordemos que el éxodo, el cruce del pueblo de Israel, duró 40 años en el desierto. La simbología del número 40 es muy importante. Antes de la fiesta, como preparación, nos someteremos al ejercicio de la Cuaresma, imitando el celo de los santos Moisés y Elías respecto a la fiesta misma. Nosotros la renovamos por un tiempo que no tiene límites. Orientado, pues, nuestro camino hacia Dios, nos ceñimos los lomos con la cintura de la templanza. Vigilamos con cautela los pasos del alma, disponiéndonos con las sandalias puestas para emprender el viaje de la vocación celeste. Usamos el bastón de la palabra divina, no sin la fuerza de la oración, para resistir a los enemigos. Realizamos con todo interés el tránsito que lleva al cielo, apresurándonos a pasar de las cosas de acá abajo a las celestes, y de la vida mortal a la inmortal. Después de Pascua, pues, celebramos Pentecostés durante 7 semanas íntegras. De la misma manera que mantuvimos virilmente el ejercicio cuaresmal durante 6 semanas antes de Pascua, el número 6 indica actividad y energía, razón por la cual se dice que Dios creó el mundo en 6 días. A las fatigas soportadas durante la Cuaresma sucede justamente la segunda fiesta de 7 semanas, que multiplica para nosotros el descanso, del cual el número 7 es símbolo. La Cuaresma es una experiencia de desierto. La estructura de la Cuaresma exigirá desde el principio un enfoque peculiar de este tiempo de preparación a la Pascua. El tiempo de Cuaresma es ante todo una experiencia de desierto, prolongada por espacio de 40 días. El ayuno de los 40 días. Aquí tenemos uno de los elementos principales, que la Cuaresma es, en principio, un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para vivir los días santos de la Semana Mayor, de la Semana Santa, en la cual acompañaremos a Cristo a través de su pasión, su muerte y su resurrección. En la Cuaresma, nosotros acompañamos en el desierto. Y aquí podemos entender entonces la espiritualidad propia de este tiempo. Es dirigirnos al desierto. En unos momentos más veremos toda la significación, toda la simbología y la vivencia del desierto y del número 40. La antigua liturgia hispánica
al iniciar la celebración del primer domingo de Cuaresma, invitaba a la comunidad de fieles a recordar el ejemplo de los antiguos padres. Se refiere a Moisés y Elías, los cuales nos enseñaron a santificar la Cuaresma con el ayuno y la oración. Sobre todo se subraya el ejemplo de Cristo, el cual, con su experiencia de desierto, nos enseñó a vencer la tentación y alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Aquí vemos a Moisés y Elías, los cuales nos enseñaron a santificar la Cuaresma, es decir, 40 días con ayuno y oración. Pero sobre todo tenemos el ejemplo de Cristo, que se retiró al desierto durante 40 días y allí venció la tentación. Ellos, Elías, Moisés y el Señor, nos indican lo que debemos hacer, no solo con sus palabras, sino con sus obras. Acentuamos aquí, Moisés, Elías y el Señor Jesús nos enseñan lo que debemos hacer durante estos 40 días, es decir, durante la Cuaresma. Y esta es precisamente la espiritualidad, la vivencia que nosotros podemos tener de la Cuaresma. El primero, Moisés, el legislador, el cual en el espacio de 40 días ascendió a la cumbre de la excelsa montaña. Durante esos días solo se alimentó de la palabra divina que salía de la boca de Dios. Moisés asciende a la cumbre del monte. Esto significa ir al lugar del encuentro con Dios, donde se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo tenemos entonces nosotros que vivir la Cuaresma? Buscando encontrarnos con Dios, ir a su encuentro, que puede ser precisamente la iglesia, la capilla del Santísimo, o en este tiempo, a causa de la pandemia, disponer quizá un pequeño altar en casa, que sea un espacio de encuentro con Dios, y ahí alimentarnos de la palabra de Dios, es decir, leer, meditar y orar la palabra de Dios. En segundo lugar, nos viene Elías, el profeta, que con la fuerza de una sola comida en 40 días llegó a lo alto de la montaña. Allí mereció escuchar el mensaje divino relativo a la salvación de los israelitas. También Elías va a lo alto de la montaña, es decir, va al lugar del encuentro con Dios. Y ahí, con la fuerza de una sola comida, es decir, con el ayuno, ¿verdad? El ayuno nos ayuda al encuentro con Dios. Y aquí ya tenemos diferentes elementos para la vivencia de la Cuaresma. Tener un espacio para encontrarnos con Dios, un lugar, alimentarnos de la palabra, practicar el ayuno, la abstinencia, algún sacrificio. El tercero es el mismo Señor, nuestro Jesucristo. Durante 40 días enteros penetró los secretos del desierto y venció todas las tentaciones del diablo. Instruidos pues con su ejemplo, esforcémonos por echar de nosotros durante estos 40 días toda levadura de corrupción, de modo que podamos transformarnos después en panes ácimos de sinceridad y de verdad. Jesús venció la tentación. Y aquí tenemos este elemento, que si lo sumamos, podemos ver ya toda la vivencia de Cuaresma, cómo tenemos que vivirla, cuáles son los elementos, ¿verdad? Desierto, lugar de encuentro, alimentarnos de la palabra, sacrificio, ayuno y vencer las tentaciones. Sacrificio, ascética.
En estas palabras de la antigua liturgia hispánica se recoge una serie de temas fundamentales en los que se resume el talante espiritual de la Cuaresma. Son temas tradicionales, clásicos, constituyen el patrimonio espiritual de la tradición occidental. El ayuno, la tentación, el desierto, la cuarentena, la escucha de la palabra de Dios y la oración. ¿Qué tenemos que entonces hacer? ¿Cómo tenemos que vivir 40 días? Que son los que corresponden a el tiempo de Cuaresma. Ayuno, vencer las tentaciones, buscar momentos de desierto, de soledad con Dios. Durante 40 días, alimentarnos de la palabra de Dios y hacer oración. Son temas vinculados unos a otros y que la tradición los ha polarizado en torno a la Cuaresma. Los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, camino a la tierra prometida. Los 40 días que transcurrió Moisés en la cima del monte Sinaí sin comer ni beber. Los 40 días y 40 noches que el profeta Elías pasó caminando por el desierto hasta el monte Horeb. Todos estos acontecimientos en los que la experiencia del desierto y del ayuno conecta con el simbolismo del número 40, culminan en la experiencia de Jesús en el desierto. También Jesús se sometió a la tentación y al ayuno por espacio de 40 días y 40 noches. Todos estos hechos, que por supuesto no han pasado inadvertidos a la tradición cristiana, son los que garantizan un enfoque peculiar de la Cuaresma. Más aún, el periodo cuaresmal hay que interpretarlo a la luz de esos acontecimientos y en conexión con ellos. Cuaresma es, pues, sin duda, una experiencia de desierto. No es que la comunidad cristiana deba desplazarse a un lugar geográfico especial para vivir esta experiencia. Cuando aquí hablo de desierto, más que a un emplazamiento geográfico, me estoy refiriendo a un tiempo privilegiado, a un tiempo de gracia, porque la experiencia de desierto es siempre un don de Dios. Es siempre Él quien conduce al desierto. Fue Él también quien condujo a Israel al desierto por medio de Moisés, y quien condujo a Jesús por medio del Espíritu. Este mismo Espíritu es quien convoca a la comunidad cristiana y la anima a emprender el camino cuaresmal. El desierto es un lugar hostil, lleno de dificultades y de obstáculos. Por eso la experiencia de desierto anima a los creyentes a la lucha, al combate espiritual, al enfrentamiento con la propia realidad de miseria y de pecado. Y es una experiencia de desierto, la que debemos estar dispuestos a vivir a lo largo de la Cuaresma. En este sentido, la Cuaresma debe ser interpretada como un tiempo de prueba. Los 40 años que Israel pasó en el desierto fueron también un tiempo de tentación y de crisis, durante los cuales Yahvé quiso purificar a su pueblo y probar su fidelidad. También Jesús fue tentado en el desierto. Durante la Cuaresma la Iglesia vive una experiencia semejante, sometida a las luchas y a las privaciones que impone seguir a Cristo. El cristiano vive un arduo combate espiritual. El desierto es un lugar hostil, lleno de dificultades y de obstáculos. Por eso la experiencia de desierto anima a los creyentes a la lucha, al combate espiritual, al enfrentamiento con la propia realidad de miseria y de pecado. Cuaresma es, pues, sin duda,
una experiencia de desierto, no es que la comunidad cristiana deba desplazarse. Todos estos acontecimientos en los que la experiencia de desierto y de ayuno conecta con el simbolismo del número 40, culminan en la experiencia de Jesús en el desierto. La Cuaresma representa una experiencia singular, una especie de enfrentamiento comunitario, en el que los creyentes aprenden y se ejercitan en la lucha contra el mal. Casi ninguno de los israelitas superaron la prueba. En realidad fueron muy pocos los que, habiendo salido de Egipto, consiguieron entrar en la tierra prometida. La mayoría sucumbieron en el camino hasta Moisés. Cristo, en cambio, salió victorioso de la prueba. El diablo no logró hacerle sucumbir. Los cristianos que realizan seriamente el ejercicio cuaresmal y recorren con asiduidad el camino que lleva a la Pascua, compartirán sin duda con Cristo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. La Cuaresma es un tiempo de desierto y de peregrinación. Al mismo tiempo, el desierto es un lugar de paso. Nadie construye una casa en el desierto. A lo sumo, uno se limita a plantar la tienda. La experiencia de desierto es un estímulo permanente a vivir el espíritu de lo provisional. La experiencia de este mundo, simbolizada en los 40 días, es una experiencia de lo provisional. Aquí también estamos de paso. No vale la pena acumular riquezas. Vivimos como peregrinos, camino de la casa del Padre. Nuestra morada definitiva no está aquí. Por eso no vale la pena echar raíces. Hay que desprenderse del peso inútil para poder aligerar la marcha. Nuestra morada definitiva está allá, en el reino del Padre. Esa es nuestra tierra prometida. La Cuaresma nos enseña a caminar como peregrinos, viviendo el espíritu evangélico de la provisionalidad. Desierto y teofanías. El desierto es además el lugar de las grandes teofanías. Allí en el desierto es donde Israel ha celebrado los grandes encuentros con Yahvé. Teofanía es una palabra que significa manifestación de Dios, es decir, donde Dios se da a conocer, donde el hombre tiene una experiencia de conocimiento de Dios. Allí se reveló a Moisés. Allí se reveló también a Elías. Asimismo, la Cuaresma es para la comunidad cristiana una invitación al encuentro con Dios que se revela, sobre todo, a través de su palabra. En el desierto Dios se ha revelado, pero también durante el desierto de la Cuaresma Dios se revela al hombre a través de la lectura asidua, de la meditación, de la oración, de la palabra de Dios. Y entonces, durante la Cuaresma nosotros entramos en una etapa, en una espiritualidad, en un tiempo de desierto, y alimentados por la palabra de Dios, es que viviremos o tendremos la revelación de Dios. Él se nos da a conocer. La práctica cuaresmal del ayuno tiene como contrapartida la lectura asidua de la palabra de Dios, verdadero alimento espiritual de los creyentes, porque el creyente en Cuaresma se alimenta sobre todo de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra. La abstinencia de alimento corporal
queda compensada con el pan sublime de la palabra de Dios. Es decir, nos privamos de alimento por medio del ayuno y la abstinencia, pero sustituimos ese alimento material por el alimento espiritual de la palabra de Dios. La Cuaresma es un tiempo especialmente idóneo para el encuentro con Dios en la oración. Esta referencia a la oración aparece en los pasajes citados del Antiguo Testamento, en conexión con la experiencia del ayuno. Moisés, al subir al Sinaí, permaneció allí 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Sin embargo, en el Deuteronomio, al narrar la experiencia teofánica del Sinaí, se señala que durante ese tiempo de ayuno, Moisés se dedicó a la súplica por los pecados del pueblo. Luego me postré ante Yahvé, como la otra vez. Estuve 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, por todo el pecado que habían cometido. Y una vez más me escuchó Yahvé. La experiencia teofánica, es decir, de manifestación de Dios, tan vinculada a la cuarentena, al ayuno, el desierto, adquiere una dimensión especial en el hecho de la transfiguración. Es este uno de los temas característicos de la Cuaresma. La nueva liturgia lo ha incorporado al domingo segundo de Cuaresma. En la transfiguración reviste una particular importancia la presencia de Moisés y de Elías junto a Jesús transfigurado, en quien culmina la ley y los profetas, representados en los dos personajes, tanto la montaña en la que se sitúa el acontecimiento, como la nube que envuelve la escena, son elementos clásicos que caracterizan a las grandes teofanías. En este caso, la referencia al hecho de la transfiguración nos parece subrayar la dimensión contemplativa de la vida cristiana. El encuentro teofánico con el Señor, experimentado por Moisés y Elías, y culminado en el Tabor, nos invita a interpretar la Cuaresma como una llamada a la oración silenciosa y contemplativa, a la lectura reposada, sapiencial, de la palabra de Dios, tal como se ha revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuaresma debe permanecer siempre como una oportunidad privilegiada para el encuentro con Dios. Cuaresma es un tiempo de gracia. 40 días de desierto, alimentados por la palabra de Dios, luchando por vencer las tentaciones, haciendo penitencia. La simbología del número 40. Se trata de un número simbólico. Eso explica el frecuente recurso a este número en la literatura bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El número 40 evoca siempre la idea de preparación. Así, los 40 años que el pueblo pasó en el desierto constituyen un tiempo de preparación antes de entrar en la tierra prometida. Los 40 días de ayuno prepararon a Moisés y Elías para el gran encuentro con Yahvé. Los 40 días de Jesús en el desierto le prepararon al ministerio público que estaba a punto de emprender. También pueden interpretarse en este sentido los 40 días de penitencia predicados por Jonás. Fueron un tiempo de preparación a la reconciliación y al perdón. La Cuaresma es un tiempo de preparación. Toda la comunidad cristiana se prepara durante 40 días a las solemnidades pascuales. Para los catecúmenos, Cuaresma representa una preparación al bautismo, y para los penitentes,
una preparación a la reconciliación. El bautismo tiene lugar en la noche de Pascua y la reconciliación se celebró en otros tiempos el día Jueves Santo. Por otra parte, la tradición ha interpretado el número 40 como expresión del tiempo de la vida presente, temporal, y como preparación del mundo futuro, de la eternidad. Dice San Agustín a este respecto: este número 40 encierra en sí un misterio. Creo yo que es figura del mundo por el que peregrinamos, empujados y arrastrados nosotros mismos por el peso de los años, por la inestabilidad de las cosas humanas, por las vicisitudes, por esta inconstancia que arrastra todas las cosas consigo. Es, pues, este número figura de este siglo, bien sea para las 4 estaciones, bien por los 4 puntos cardinales. Deber nuestro es abstenernos durante esta vida del mundo por el que atravesamos, de las codicias del siglo, lo cual se haya figurado en el ayuno de los 40 días, que todos conocen con el nombre de Cuaresma. Este último nombre se haya inspirado por la ley, ya que Moisés ha ayunado durante 40 días, por los profetas, ya que también Elías ha ayunado durante 40 días, y finalmente por el Evangelio, ya que vemos a Jesús ayunar en el desierto por el mismo espacio de tiempo, es decir, durante 40 días. En conexión con esta interpretación simbólica del número 4, los 40 días de preparación a la Pascua son interpretados como expresión de la vida presente, sumida en la fatiga y en la miseria. La cincuentena pascual, por otro lado, es símbolo de la vida futura, de la eternidad. En efecto, la tradición hebrea, como ya indiqué al hablar de este tema, entiende Pentecostés como el más allá que sigue a la semana de semanas. Por eso, Cuaresma es a la cincuentena lo que el tiempo es a la eternidad. Lo expresa San Agustín muy claramente, de la misma manera que la Cuaresma, tiempo que precede. De la misma manera que la Cuaresma, tiempo que precede a la fiesta de Pascua, es emblema de los trabajos y sufrimientos de esta vida mortal. Así los días de alegría que siguen a aquella fiesta son símbolos de la vida futura, en la que hemos de reinar con el Señor. Peregrinamos años por esta vida que se halla representada en el tiempo de Cuaresma. No nos hallamos aún en posesión de esa otra vida, figurada por los 50 días que han seguido a la resurrección del Señor. Todo lo dicho hasta aquí refleja la extraordinaria complejidad y riqueza que posee el tiempo de Cuaresma. Es un auténtico tiempo de gracia, un don de Dios. Desde la perspectiva del desierto, en conexión con la sugestiva simbología del número 40, se detecta una temática amplia y estimulante, en la que pueden canalizarse perfectamente las actitudes espirituales de la comunidad cristiana en su peregrinar hacia la Pascua. La Cuaresma romana ha quedado fuertemente marcada por 2 instituciones importantes: la penitencia y el catecumenado. Del catecumenado ya hemos hablado. Vamos a decir una palabra ahora sobre la penitencia cuaresmal. Dimensión penitencial de la Cuaresma. Es este un aspecto
que bien podríamos considerar con natural a la misma. Toda cuaresma, por el simple hecho de serlo, debe ser un tiempo de penitencia. Yo lo creo así. De hecho, ya el mismo Eusebio de Cesarea, el primero que nos habla de la cuaresma, se refiere a este tiempo de preparación a la Pascua, llamándolo ejercicio cuaresmal. La cuaresma romana, al insistir sobre el ayuno y sobre la penitencia, lo hace desde una perspectiva eminentemente ascética y penitencial. Es una forma de expresar el permanente control que el cristiano debe ejercer sobre sí mismo, y la lucha abierta contra las pasiones y las apetencias de la carne, que se alza contra las exigencias del espíritu. Al mismo tiempo, las prácticas de penitencia durante la cuaresma son asumidas como una forma de satisfacción o castigo para purgar los pecados propios y los ajenos. Hay, por otra parte, una permanente invitación al reconocimiento de los propios pecados y una llamada insistente a la conversión absoluta. Todos estos aspectos que caracterizan sin duda la penitencia cuaresmal solo se entienden adecuadamente si se tiene presente que durante siglos el tiempo de cuaresma constituyó el cauce canónico oficial para celebrar el sacramento de la reconciliación. La misma estructura cuaresmal dio marco a la institucionalización penitencial. Este hecho que de suyo cae en la esfera de lo formal y accesorio, impregnó la cuaresma de una dimensión espiritual determinante. Iniciar la cuaresma ha significado y significa asumir las actitudes de fondo que caracterizan al hombre pecador, consciente de su pecado, arrepentido y confiando en la ilimitada misericordia de Dios. A partir del Concilio Vaticano II, se subraya no tanto la penitencia corporal, sino la conversión interior de corazón. Es decir, la verdadera conversión a Dios se manifiesta en la apertura generosa y desinteresada hacia las obras de misericordia, dar limón a los pobres y comprometerse solidariamente con ellos, visitar a los enfermos, defender los intereses de los pequeños y marginados, atender con generosidad a las necesidades de los más menesterosos. En definitiva, la cuaresma se entiende como una lucha contra el propio egoísmo y como una apertura a la fraternidad. A partir de ahí, es posible hablar de una verdadera conversión y de una ascesis auténtica. Solo así puede iniciarse el camino que lleva a la Pascua. Sumamos aquí un nuevo elemento que es el de la caridad con el prójimo, la fraternidad. La penitencia, el ayuno, siempre tienen que estar unidos a la caridad. En este sentido, Cuaresma viene a ser un tiempo que permite a la Iglesia, a toda la comunidad eclesial, tomar conciencia de su condición pecadora y someterse a un exigente proceso de conversión y de renovación. Solo así la Cuaresma puede tener hoy su sentido. Pues queridos hermanos, hemos hablado en este día sobre los temas teológicos y la vivencia espiritual de la Cuaresma. En la próxima sesión, en la próxima clase, hablaremos ya pues de los elementos litúrgicos y de las recomendaciones de la música en la Cuaresma. Tengan presente que siempre es necesario que conozcamos las fuentes de la Sagrada Escritura, las fuentes de la reflexión teológica,
que fundamentan nuestra acción litúrgica, nuestras celebraciones. Por eso partimos siempre de estas fuentes, ¿verdad? Cuando entendemos, cuando contemplamos en la Escritura, cuando entendemos los temas de la teología, de la espiritualidad, pues nos es más fácil entender cómo es el servicio y las razones, ¿verdad? Las normas litúrgicas y cómo debemos llevar a cabo nuestro ministerio. Pues queridos hermanos, entonces la próxima sesión veremos las cuestiones litúrgicas. Nos enfocaremos específicamente en la música, en la Cuaresma. Daremos las orientaciones litúrgico-pastorales para la música, los cantos propios, y presentaremos algunos cantos recomendados para el tiempo de Cuaresma. Queridos hermanos, esta sesión la subiremos como lección número 23 a nuestro curso de música litúrgica en nuestro sitio web musicasacratlalnepantla.org. Recuerden que la transmisión es en vivo por Facebook y después descargamos el video y lo subimos a YouTube, Arquidiócesis de Tlalnepantla, en nuestra lista de reproducción, curso de música litúrgica en línea. Que Dios les bendiga.